buenos días. Buenos días, mis hermanos. Vamos a continuar con esta segunda participación en cuanto al mensaje del Apocalipsis. Y nos habíamos quedado, hermanos, en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 18. ¿Alguien me ayuda a leer una nueva traducción viviente? Aquí lo tienen proyectado. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré, cenaremos juntos como amigos. Bien, muchas gracias, mis hermanos. ¿Cómo es que comienza Jesucristo este mensaje? Recordemos que el día de ayer dijimos que, a diferencia de las otras cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, las cartas del Apocalipsis son cartas escritas directamente de Dios hacia su iglesia, directamente de Jesucristo resucitado. Entonces, la idea, mis hermanos, es un Cristo que está pastoreando a su iglesia. No quiere que la iglesia tenga ocasión de caer. Lo que le va a dar a ellos, hermanos, es la oportunidad de redimirse. Ese es el mensaje de la Odisea. No una iglesia que se ha quedado tibia, quedamos, sino una iglesia que todavía tiene la oportunidad de salvar lo que está perdiendo. Cada una de las iglesias, hermanos, debemos entender que la promesa que se le da va relacionada a cómo es que la promesa de cada iglesia, hermanos, tiene que ver con la carencia que tiene. ¿Sí? Por ejemplo, Éfeso, una iglesia que se había perdido en el amor, que se había enfriado, que había perdido todo sentido de vitalidad. La promesa es comer precisamente del árbol de la vida. ¿Sí? Es una contrarrespuesta. La ciudad de Pérgamo, una ciudad que había sido oprimida, tenía la posibilidad de buscar esa libertad a través de la piedrecita blanca. Es decir, cada una de las iglesias, hermanos, va a entender la salvación desde su dolor. ¿Sí? Desde aquello que está sufriendo. Entonces, hermanos, en la Odisea, el problema no son los de afuera, el problema de la Odisea son los de adentro. Lo que hace el Cristo resucitado, hermanos, en este mensaje es que les revela cuál es su situación. El problema, hermanos, es eso. ¿Y por qué tiene que comenzar con ellos? En la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 17, nos dice que el juicio de Dios tiene que comenzar por su casa. Primero tiene que empezar por la iglesia. Si la iglesia no trabaja, el mundo no va a perder su sal. ¿Para qué servía la sal, hermanos, en la antigüedad? La sal, no crean ustedes que los romanos tenían un refrigerador. Lo que hacían, hermanos, para mantener una carne en su estado, para que no se pudriera, era bañarla en sal. La idea para los antiguos, hermanos, cuando dice que la iglesia es la sal de este mundo, la sal de la tierra, es decir, es lo único que puede ayudar a que no se pudra más este mundo. En la antigüedad, hermanos, lo que se hacía era que se mezclaba algo de mirra, miel con sal para poder sanar las heridas. De hecho, ahí viene la expresión de echarle sal a la herida, ¿sí? Para que cierre. Quien tiene que marcar esa diferencia tiene que ser la iglesia. Y es entonces donde vemos a un Jesucristo que no está cómodo con la situación de su iglesia. La iglesia, hermanos, y el Apocalipsis es muy claro, tiene que definir su lealtad. ¿A quién pertenece? Apocalipsis, hermanos, va a presentar una cierta parte de contrastes. Por un lado, tenemos todo lo que simboliza las tinieblas. Y por el otro vamos a tener todo lo que representa la luz. Tenemos a las tinieblas lideradas por el dragón, su César, su emperador, sus langostas, su ejército, y por el otro lado tenemos a Dios, a su ungido y sus ángeles. Por el otro lado tenemos a la ramera, que va a representar a un pueblo, y por el otro tenemos a la doncella, que va a representar a otro pueblo. ¿Sí? Esta joven doncella, que en Apocalipsis capítulo 19 se dice que es la iglesia, aquellas que se le ha conseguido que se vista de lino fino, y nos dice que esas vestiduras blancas que se le ha conseguido a la iglesia son las acciones justas de los santos. Todo lo contrario a una doncella viene a ser la ramera. Y
hay dos ciudades, nada más. O es la Babilonia o es la Nueva Jerusalén. La Odisea tiene que definir a dónde va. Cristo no puede intervenir más que en este punto. Ellos tienen que tomar la elección. Porque ya en estos momentos, hermanos, Cristo ya no se encuentra ni adentro de la iglesia. Él está fuera de la puerta. La decisión la va a tener la Odisea. Por lo tanto, hermanos, recordemos que todo el mensaje del Apocalipsis es una revelación. Busca centrarnos en su realidad. Busca demostrarnos cuál es la causa de su dolor o cuál es la causa de que ya no sientan nada. Por lo tanto, hermanos, lo que va a hacer Jesús es un mensaje a la iglesia. En 7 ocasiones va a repetir la misma expresión. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar el Espíritu y entender lo que lee. O en la Reina Valera, todo el que tenga oídos para oír, oye. Presten atención. A su misma vez, hermanos, constantemente replica esto. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de la vida como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Y constantemente va a estar prometiendo estas bienaventuranzas. ¿Sí? El mensaje, hermanos, se da una pausa. Va a exhortar, va a castigar, van a ser palabras duras, pero a la vez se controla. Que es parte de la disciplina con la iglesia. Por lo tanto, hermanos, el mensaje de la Odisea lo vamos a entender en 3 círculos. 2 mensajes de soberanía, 2 mensajes en cuanto a una cena y 2 mensajes en cuanto a la prosperidad. ¿Sí? Lo que va a hacer, dijimos, Apocalipsis es contrarrestar. Para que se entienda el mensaje debemos entender los opuestos. Dijimos ayer, ¿qué es lo contrario a vomitar? Comer. ¿Cuál es la situación actual de la iglesia? Si no se proponen cambiar el camino, Cristo los va a vomitar. Pero si la iglesia se arrepiente, Cristo los va a invitar a comer. Es el contrario. Si, por ejemplo, al inicio Jesucristo se presenta como el testigo fiel y el gobernante de la creación, va a terminar con la promesa de por cuanto es ese mismo arquero y ese mismo principio de la creación, también tiene la potestad de compartir su trono. El tema del gobierno y el trono van relacionados en el mensaje de Apocalipsis. Y el centro de todo es la prosperidad de la iglesia. Es todo lo contrario, es mío. ¿Qué dices tú? Yo soy pobre, pero eres rico. Es todo lo contrario a lo que está pasando en la Odisea, porque dices tú eres rico y realmente no tienes nada. Por lo tanto, hermanos, constantemente lo que va a hacer Jesús va a estar confrontando sus problemas. Y a lo mejor en nuestra Biblia, hermanos, en nuestro español, no se aprecia también la manera en la que Jesús quiere hacer que el golpe del mensaje caiga. Normalmente cuando nosotros hacemos una lista, mis hermanos, separamos con el conectivo, con la coma, ¿cierto? Cuando hacemos una lista. Si yo les digo, por ejemplo, vamos a hacer un convivio, va a hacer falta platos, vasos, cuchillos, tenedores y servilletas. ¿Qué va a entender ese I? Que ya con eso termina la lista, ¿cierto? Bueno, en el griego, si lo leemos literalmente, cada una de las acusaciones de Jesús va acompañado de un conectivo I. Está reclamando una tras otra tras otra. La I, hermanos, sirve para pausar y que el mensaje se entienda. Tú eres miserable y digno de lástima y pobre y ciego y desnudo. ¿Qué es lo que está haciendo cada I? Una pausa. Y de hecho en el griego todas las palabras terminan con la misma terminación, todas las palabras riman. Con el término os. ¿Sí? Cuando dice eres miserable, eres talaikoros, eres eleinos, eres totos, eres tifios y eres gimnos. Miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. ¿Con qué intención Jesús está hablando de este modo? Cada término es un golpe para la iglesia. La iglesia está fallando, hermanos, en 3 puntos principales. En su inversión, en su actuar y en su forma de mirar. ¿Cuáles son los 3 consejos, mis hermanos? Porque esto es lo que le está diciendo Jesús. Yo te aconsejo. No es una aseveración.
Lo que está haciendo Jesús es, te voy a dar un consejo, tú sabes si lo sigues o no. Si quieres realmente ser rico, cómpramelo a mí. Si realmente quieres cubrir la desnudez de tu cuerpo, de mí compra vestiduras blancas. Y si realmente quieres ver, compra de mí un colibrí. Por eso dijimos que se va a titular el estudio, hermanos, de mí compra. Jesucristo se presenta, mis hermanos, como la fuente para cubrir todos los males de la iglesia. El primer consejo, mis hermanos, es en cuanto al oro, en cuanto a la riqueza. ¿Alguien me ayuda a leer otra vez Apocalipsis capítulo 3, verso 18? ¿Algún hermano o hermana? Por tanto, yo te aconsejo de mí, compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Muy bien. ¿Cómo está diseñado el mensaje de la Odisea, hermanos? Es un mensaje que toda la región pueda entender. Ok, dijimos que el mensaje que se va a leer en Éfeso muy probablemente se vaya a leer en la Odisea. Es como, por ejemplo, la carta a los Gálatas. Galacia no es una ciudad, son varias ciudades, corresponde a toda una región. ¿Sí? Si yo dijera, vamos a escribir una carta al norte de México, no pensaría en solo una ciudad. ¿Sí? Entonces, el mensaje tiene que entenderse en el contexto cultural de cada una de las iglesias. ¿Cuál es el primer consejo, mis hermanos? Que de mí compres oro. Dijimos que la Odisea era un lugar, era un centro financiero importante para Roma. Ellos hablan en términos de finanzas. Ellos entienden el mensaje de los negocios. Por ejemplo, esto se va a ver muy claro cuando Pablo habla a los filipenses y comienza a hablar en una jerga laboral. Comienza a hablar de ganancias y pérdidas. Dice que todo lo que él había invertido, toda cuanta cosa era para él ganancia, ahora lo tiene por escuadrón, por pérdida. Y no se refiere a un bote de basura, sino a una mala inversión. ¿Sí? Y ahora lo que hago, lo hago para ganar. Un hermano me dijo, hermano, se me hace ofensivo que estés hablando de términos de la salvación, términos de negocio. No, lo que está haciendo Pablo es que está hablando en una jerga laboral. Está hablando en un término, en un lenguaje económico. Entonces, la ciudad de la Odisea es una ciudad que se maneja en dinero, vamos a hablar en sus términos. Es como si yo hablara aquí del acero, o hablara de grandes industrias, de la maquila, cosa que en Zacatecas no se va a entender. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí, mis hermanos? Muy bien. El primer consejo, mis hermanos, que le pide Jesús es que para solucionar su problema de pobre, de mí compres oro. ¿Y cuál es ese oro, hermanos? A lo largo de toda la Biblia, el oro muchas veces va a representar la fe, pero más que la fe, la fidelidad. A veces se nos olvida eso, hermanos. Sabemos que el justo, ¿por qué va a mantenerse? Por la fe. Pero para el judío, hermanos, la fe también tiene que ser mantenerse. No es suficiente con creer, es mantener con esa creencia. El contexto en el que Joel está hablando es en Habacuc, dice, hermanos, que aunque todo se esté desplomando, que permanezca firme, ese será salvo. Y por lo tanto, dice el autor que el justo por su fe, por su fidelidad, por su permanencia, vivirá. Solamente así. Pero no necesita cualquier creencia, porque todos creemos en algo, hermanos. Aún los que no son de la iglesia, aún los ateos. Todos creemos en algo y queremos creer en algo. La cuestión es en qué estamos enfocando esa energía. Me acuerdo mucho que nuestro hermano Adán, cuando vio este tema en Aguascalientes, hablaba de que cuando nosotros queremos dar una meta, enfocamos todo lo necesario para cumplir eso. Todo lo demás pasa a un plano secundario. Y lo que está haciendo la Odisea, mis hermanos, es que está enfocando por enriquecerse, por no tener necesidad de nada. Es como si aquí la iglesia se preocupara más por evangelizar profesionistas. Con esa intención. Con la intención de que, hermano, tenemos suficiente ofrenda para reconstruir otro edificio. Ya hemos cumplido como iglesia. Ese es el orgullo en el que puede caer la iglesia hoy en día.
No, el oro que tú necesitas comprar no es ese. En Apocalipsis hay dos tipos de oro. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 9, verso 7, dice que las langostas que suben del abismo tienen coronas de oro. En Apocalipsis capítulo 9, verso 20, se habla de los ídolos de oro. En Apocalipsis capítulo 17, capítulo 18, la Babilonia está rodeada de oro. Lo que ellos no entienden es a quién le están comprando el oro. Y dijimos que el oro es la fidelidad, la lealtad. Entonces, ¿a quién le están comprando realmente? A la Babilonia. El oro de lo cual ellos se han preocupado es el oro perecedero. Es decir, el mensaje de la Odisea, dijimos, se divide. ¿Hacia dónde? Porque así como está el oro de las langostas, el oro de los ídolos, también se mencionan las copas de oro que tienen los ángeles. También se menciona el trono de oro. También se menciona la Nueva Jerusalén, cuyos caminos son de oro. Los laodicanos no saben qué oro comprar. Necesitan una fe, pero no solamente una fe cualquiera, una fe refinada en fuego. Una fe que lo sacuda todo, una prueba. En Zacatecas, mis hermanos, si un día quieren ir, no les puedo decir que está aquí en su casa porque ya no vivo ahí, pero en las minas hay unos cucharones grandes que se llaman crisoles. El crisol, hermano, lo que se hace es que se coloca en el fuego. ¿Hasta cuándo es necesario? Y Zacatecas se dedica por el trabajo en oro y plata. ¿Hasta cuándo la plata y el oro tienen que ser probados, hermanos? Hasta que el orfebre, el que la está trabajando, pueda ver su reflejo en él. ¿Hasta cuándo es necesario que la iglesia sea probada en fuego? Hasta que Jesús pueda ver su reflejo en él. Así. ¿Alguien de ustedes ha tratado de limpiar la casa de las hermanas, de que le llegue un ataque de hiperactividad y a tallar hasta que el piso nos refleje? Eso es lo que la iglesia tiene que estar pasando constantemente. Esa es la fe, ese es el oro verdadero, esa es la lealtad que se requiere, una lealtad que alumbre, una lealtad que refleje. Los laodicanos solamente están reflejándose a sí mismos. Por lo tanto, esa fe tiene que pasar en fuego. Por eso no dice, compra cualquier tipo de oro, compra oro refinado en fuego. Entonces, ¿cuál es la primera falla, mis hermanos, en cuanto a la iglesia? Su fidelidad y su fe. ¿Queda entendido esto? ¿Cómo se presenta, dijimos, Cristo a la iglesia? Como el testigo fiel y verdadero. Es lo contrastante. Yo sí me he mantenido leal, ustedes no. Segundo, mis hermanos, el segundo grupo tiene que ver con la ceguera. Dijimos, hermanos, que la ciudad de la Odisea era muy conocida por aquellas escuelas de medicina, centradas principalmente en la curación de ojos, en algunos tratamientos de cataratas, y esto era conocido en todo el Imperio Romano. En aquella época, hermanos, si ustedes tenían algún problema, podían conseguir polipio, que ayudaba para los ojos, era un refrescante, era muy común para ellos. El polipio, hermanos, lo que hace es lograr que la persona vea. Y aquí se vuelve un poco confuso y espero no confundirlo más. El polipio que Jesús está hablando es su propia palabra. ¿Para qué sirve el polipio, hermanos? Para ver. Lo que está haciendo Jesús les está dando un escándalo de todo lo que ellos son. Si ellos deciden escuchar el mensaje, van a poder verse a sí mismos. No sé si me están dando a entender aquí. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que le pide Jesús a la iglesia? Número 1, que se mantenga fiel. Número 2, que vea su realidad. Las riquezas los han cegado. Y los que tienen dinero, por eso la iglesia en el Nuevo Testamento tenía cuidado de ese oro. El mensaje, hermanos, que constantemente criticaban los profetas del Antiguo Testamento era precisamente hacia los ricos. ¿Cuáles son las causas por las cuales la pobreza destruyó a Israel? Por el acaparamiento del campo, de los cultivos y de las parcelas de los campesinos por parte de los amos y dueños, por el sometimiento a la esclavitud, por la explotación de los débiles y fácilmente vulnerables. El profeta Amós reclama al pueblo a los ricos, porque han comprado al pobre por un par de sandalias.
el comercio fraudulento, la violencia de los ricos, poderosos y gobernantes y la corrupción de los jueces. ¿Por qué, hermanos? Porque los que más tienen sienten que lo merecen todo. El Evangelio de Marcos va a contrastar dos personalidades. Lo que Jesús viene a predicarnos, y ojo aquí, no es tanto la iglesia, es el reino de los cielos, la manera de gobernarse. La iglesia podríamos decir que es la institución, el reino de los cielos es la manera de dirigirse. Sí, es que habláramos del gobierno mexicano y la democracia. ¿Me explico? Una se rige por la otra. La iglesia se tiene que regir por el reino de los cielos. ¿Cómo se obtiene el reino de los cielos? No se puede comprar. Se recibe. ¿Dónde Dios? Es un don de Dios, un regalo. Viene en la historia del Evangelio, hermanos, que un joven rico le hace una pregunta a Jesús. ¿Haciendo qué cosa? Una comparación. Heredaré. El joven está pensando en términos económicos. ¿Cómo puedo heredar el reino de los cielos? ¿Qué necesito hacer? Jesús le dice, es muy fácil. Cumple los mandamientos. Y dice, todos estos los he cumplido. Porque claro, para un judío del primer siglo que tuviera dinero, era fácil cumplir con las cuotas del templo. Un judío podía pagar los sacrificios, un judío podía pagar los diezmos. Si me explico, el que es rico no tiene la necesidad de robar. Hice todo esto, es fácil ser un buen judío cuando hay dinero. En el primer siglo. Y le dice Jesús, muy bien, solo una cosa que falta. Ve, vende todo lo que tienes y sigue. Porque ya no vas a depender de tus riquezas. Esta es la transición que muchas veces nos va a costar. Aprender a depender de Dios y no de nosotros mismos. Es aprender a soltar el maná. ¿Cuál fue la condición para el maná? ¿Nos recuerdan? ¿No pueden recoger más de qué? No pueden recoger más de lo que van a consumir porque si no se va a echar a perder el siguiente día. Y pudiéramos culpar a los israelitas, probablemente nosotros haríamos lo mismo. No aseguraríamos para un día, para más días. Vivimos, la sociedad en la que vivimos, hermanos, nos orilla a prepararnos herramientas, y es siempre lo que se le dice a los jóvenes. De una vez está en la primaria, ponle a estudiar inglés. ¿Por qué? Porque el inglés te va a abrir las puertas. Asegúrate para el día de mañana. Y ese es el mensaje en el cual vive el mundo. Asegúrate. Yo le estaba explicando al hermano ahora en el desayuno. Mi trabajo como arquitecto es adelantarme a 15 días. Porque a mí me llega el material cada 15 días. Entonces, lo que pido hoy es porque ya lo preparé desde hace. Yo tengo que vivir el día de mañana. Y así queremos que sea nuestra vida cristiana. Asegurarnos, haciendo qué obras. Es como, hermano, porque con qué cosa ya haciendo, ya cumplo mi salvación. Quiero que vaya a 5 hospitales, voy en un día. Y ya cumplí la cuota. Es aprender a soltar. En Oseas, hermanos, cuando el profeta habla al pueblo, dice que es necesario que Dios se lleve otra vez a su pueblo al desierto para hablar a su corazón. El mensaje de Juan el Bautista, ¿hacia dónde clamaba? Una voz que clama al desierto. Salir. Y de hecho Deuteronomio se lo dice Moisés al pueblo: te sustenté y te probé por 40 años para que sepas que no solo de pan vivirá el hombre. El reto que tiene la iglesia de la Odisea es el mismo reto que tenemos tú y yo: confiar en el mañana. De hecho, ¿por qué Jesús se presenta? El tiempo en el que medían los judíos era a partir del atardecer, cuando ellos veían una estrella, la primera estrella que nosotros conocemos como el planeta Venus. El primer punto de luz que se ve en el cielo para ellos ya era el día siguiente, y era la promesa de que un nuevo día había comenzado. Cuando Jesús se presenta al mismo como la estrella de la mañana, es que con él viene la promesa de un día sin noche, un día para el día de mañana. La Odisea tiene que romper esto. Tienen que aprender a ver su realidad.
Entonces, ¿cuáles son los dos males en los que aquejan a la iglesia? Número 1, su lealtad. Número 2, su vista. Si ellos entendieran, hermanos, en qué situación están, ¿qué pasó con Adán y Eva una vez que fueron abiertos sus ojos, hermanos? ¿Se dieron cuenta que qué pasó? Y se avergonzaron, porque tuvieron ese conocimiento. Bueno, lo mismo está pasando con la iglesia ahora. Ya entendiste que no me fuiste leal, ya entendiste tu situación, ya entendiste que no tienes nada. Ahora sus ojos han sido abiertos y han entendido que la iglesia en la Odisea está totalmente desnuda. Por lo tanto, tiene que sentir vergüenza. ¿Cuál es la única manera en la que puede tapar esa vergüenza? Con vestiduras blancas. Y yo les digo una clave, hermanos. ¿Alguien me ayuda a leer Apocalipsis capítulo 19, verso 8? Ya está más fresca esta agua, ayer estaba tibia como la desea. Dice, y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Muy bien, ahí está la clave, hermanos. Cuando dice que la iglesia está desnuda, y en el mismo libro dice que ese lino fino son las acciones de los santos, ¿qué podemos deducir de ello? ¿Qué le falta a la iglesia? Acciones. Muy bien. ¿Se fijan que no es difícil el Apocalipsis? ¿Cuáles son esas vestiduras blancas? Obras justas que cobran la vergüenza. Le falta fe, le falta visión y le falta obra. O en un mensaje apocalíptico le falta oro, lirio y vestiduras blancas. ¿Hasta dónde va a llegar la vergüenza de la iglesia cuando las demás congregaciones lean el mensaje de la Odisea? Muchas veces somos muy celosos de los problemas internos, ¿verdad? ¿Y qué decimos? Hermanos, delante de los visitantes, ¿no? ¿Verdad? O hermanos, tenemos invitados de otras congregaciones. Eso no. ¿Por qué no? Sabemos que hay problemas internos, sabemos que hay en el diario vivir como una congregación va a haber roces, es lo más común, hermanos. Y siempre queremos mantenernos oculto. Pues bueno, lo que hace el revelador, Jesucristo, es que este problema lo está revelando a todas las iglesias. ¿Ven la iglesia que se ve más segura? Este es su problema. No actúa, no se mantiene fiel y no quiere ver su realidad. Esa es la doble vergüenza de la Odisea. ¿Por qué los laodicanos o la iglesia de la Odisea no puede confiarse en las riquezas de este mundo? En el libro de Jesús, el profeta apocalíptico, dice el autor de la siguiente manera: la lógica detrás de este sistema de inversiones debe resultar bastante clara por todo lo visto hasta ahora. La era presente está gobernada por las fuerzas del mal. Aquellos que prosperan tienen éxito y gobiernan en esta era estaban. Necesariamente, lo voy a leer de nuevo. Aquellos que prosperan tienen éxito y gobiernan en esta era estaban necesariamente empoderados por estas fuerzas malévolas. Otra mente no podrían prosperar, tener éxito o gobernar. Pero cuando venidera, el mal será derrotado y Dios se reaceptará a sí mismo. Aquellos que están a cargo ahora serán destronados y desenmascarados, mientras que los que sufren y son oprimidos ahora, el pueblo de Dios al que se oponen sus enemigos, el demonio y sus secuaces, tomarán su lugar. Los primeros de verdad serán los últimos y los últimos de verdad serán los primeros. Dijimos que por el contrario, hermanos, que del joven rico, los evangelios van a presentar a otro tipo de personas, a los niños. ¿Cuál era el papel de un niño en el primer siglo? Siempre que hablamos de que el evangelio se tiene que recibir como un niño, nos tocamos mucho el corazón. Romantizamos mucho la idea de la inocencia, la pureza, la alegría, la sencillez. Ese no es el pensamiento que tiene un judío del primer siglo. Para un judío, con todo el respeto, un niño no tiene valor. Es una carga. No puedes sacar provecho de ello.
¿En qué consistía el pacto con Dios y su pueblo? Que tuvieran muchos hijos. ¿Para qué? Para mantener la tierra. ¿Sí? El que tuviera más hijos, más terreno va a tener. Para eso era su función. Recuerden que en la antigüedad no hay este romanticismo del noviazgo. El padre casa con quien es una mejor inversión. Es decir, en el pensamiento del Medio Oriente, en el primer siglo, los hijos son un lastre, son una carga. No puedes sacar nada de ellos, al contrario, tienes que darles. No puedes sacar provecho hasta que sean mayores de edad. ¿Me explico con esto? Entonces, en el primer siglo, hermanos, los niños recibían la menor de toda la jerarquía. Eran los que no importaban. Porque nuestro mundo se dirige así: ¿con quiénes son los beneficiados? Quien me puede dar algo a cambio. Este mundo se maneja aquí, se maneja así. Y hay hermanos que seguían así. ¿Aquí hay más dinero? Voy para acá. ¿Recuerdan cuál fue el problema en la iglesia en Jerusalén con Santiago? Viene el hermano que viene con mejores vestiduras y ¿qué le dice? Siéntate. Y al que no tiene, un niño no puede ofrecer nada. Al contrario, solamente recibe. Bueno, de ellos, de los que nadie ve, dice Jesús, de ellos es el reino de los cielos. De los que no tienen voz, de los que no tienen más que ofrecer, de los que se consideran pobres. Siempre se nos ha dicho, hermanos, que en este mundo hay que tener contactos. Este mundo se mueve por contactos. Los que han salido de la universidad saben que no es cuánto conoces, sino a quién conoces. Se mueve por palancas. En el mundo de Jesús, en la época en la que Jesús vive, los saduceos tienen su dinero, los fariseos tienen su ley, los publicanos tienen su lealtad a Roma. Había un grupo de judíos que no tenían nada y se denominaban a sí mismos los pobres de espíritu. ¿Cómo comienza el discurso inaugural de Jesús? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Es todo lo contrario. Tienes al joven rico que quiere ganarse el reino de los cielos. ¿Cómo nadie le impidió el paso delante del maestro? Al contrario, pásale. Pero cuando vienen los niños, ¿quiénes son los primeros en querer quitarlos? Los apóstoles. Los apóstoles. Cuando Jesús está anunciando su muerte constantemente en 3 capítulos, Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 9 y Marcos capítulo 10, siempre les anuncia lo mismo: el Hijo del Hombre va a morir y va a ser entregado en manos de pecadores, pero al tercer día resucitará. Pero los apóstoles están peleando por quién será el mayor en el reino de los cielos. Juan y Jacobo están peleando por quién se sentará a la diestra y a la siniestra. Y los demás se enojan porque a ellos no se les ocurrió primero. Jesús tiene que tomar un niño en medio de ellos. Y dice: a menos que sean como este niño, no podrán entrar al reino. Y al que recibe a un niño en mi nombre, me recibe a mí. La Odisea se ha olvidado de los pobres. La Odisea se ha olvidado de ayudar. La Odisea se ha centrado en sí misma. Y esa actitud desagrada a Cristo. Tienen que definir su lealtad. ¿A quién le pertenece? Tienen que tener cuidado. Más adelante el Apocalipsis lo va a sobreexplicar con aquellos que decidían serle leales al imperio, donde su actuar y su pensar es como la bestia del imperio. De ahí que llevaran su señal en las manos y en la frente. ¿Nunca se pensaron eso? ¿Qué es la marca de la bestia? Está haciendo una alusión a las filacterias que usaba el pueblo judío para demostrar su lealtad al Dios de Israel. Estas cajitas que se colocaban en las manos, donde la ley de Dios era la que controlaba el actuar y la frente controlaba el pensamiento,
estas personas no actúan según la ley de Dios, actúan según la ley de Roma. Por lo tanto, esas personas deben tener cuidado, porque tienen la marca de la bestia. Cuando nosotros nos centramos en obrar y pensar como allá afuera, la marca de la bestia está entre nosotros. Es la pregunta que tenemos que hacernos, hermanos. ¿A quién iremos? Solamente hay dos. O sigues dormido en tu vanidad, en tu sueño, o decides hacer. Para terminar, decían que había una ciudad donde no había luz y nadie podía ver. Y llegó un vendedor de lámparas y de narices. Uno de ellos decidió comprar una lámpara y una nariz, y cuando llegó a su casa, volvió su hogar y vio que todo estaba tirado. Se asqueó, se desagradó y fue con el vendedor y le regresó todo. El vendedor le dice: tú sabrás lo que haces. Ahora ya sabes tu realidad. La iglesia en la Odisea ya sabe que está fallando. Número 1, en su lealtad. Número 2, en su visión. Y número 3, en su obra. Arrepiéntete. Y hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Que el Señor les bendiga grandemente.